coronario agudo. Es un tema muy importante. Doctor David Gálvez, en cualquier momento puede iniciar. Muchas gracias, doctor Torrejón. Agradezco al cuerpo médico por permitirnos o darnos la oportunidad de presentar una guía. Estamos en pleno proceso de acreditación de JCI y seguro en algún momento también algunas acreditaciones locales, con lo cual debemos tener herramientas para poder manejar la patología más frecuente de nuestro instituto y en este caso en cardiología. Esta guía de síndrome coronario agudo en realidad fue adaptada de una guía internacional en el año 2017. Como verán, a raíz de todos los cambios que han habido, seguro que habrá que actualizarlo para 2010 perdón, 2020 o cuando se estime conveniente. Voy a dar algunos puntos para no aburrirlos con recomendaciones. Voy a tocar algunos puntos de cómo está la realidad a nivel mundial y a nivel nacional. Sabemos que la aterotrombosis es... Ay, perdón, esta es la agenda que tenemos preparado. Brevemente vamos a hablar de cuál es el problema que refleja los síndromes coronarios agudos, cómo ha sido el proceso de aprobación, brevemente, los objetivos de la guía, metodología, también vamos a tratar de ser breves, y las recomendaciones, que es un poquito larga, textual, pero que ahí ya vendrá el debate en algunos puntos que querramos puntualizar. Sabemos que la aterotrombosis es un proceso, es la principal causa de muerte en el mundo. Esto está ligado a las enfermedades cardiovasculares y a enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Los procesos son procesos que se inician como aterosclerosis y que terminan como un fenómeno trombótico. Este proceso no se da cuando el evento después de la cuarta década se desencadena por una erosión, una fisura, una fractura de la placa con la consiguiente activación plaquetaria y formación de trombos, sino que se inicia mucho antes con un proceso que es conocido por todos nosotros, que es la arteriosclerosis, ¿no? Y aquí se van a dar eventos a nivel vascular, periférico, cardiológico o neurológico, pero a nivel cardiológico producen los síndromes coronarios agudos. Esto es un slide ya conocido, muy antiguo, en la cual un síndrome coronario agudo puede, en ambos tipos de síndrome se produce erosión de placa, agregación plaquetaria, formación de trombo, vasoespasmo, en una placa que se puede considerar inestable, el cual puede producir obstrucción parcial y embolización, produciendo un síndrome coronario sin elevación del segmento ST. Estas denominaciones ha cambiado un poco, y generalmente cuando observamos obstrucción total, el síndrome coronario agudo es con ST elevado y produciendo una gama de cuadros finalmente como la angina inestable, el infarto de miocardio, ya sea que deja una secuela onda Q o sin onda Q, ¿no? Pero estas denominaciones han ido ajustadas, pero la fisiopatología está ahí. Este es un problema grande en el mundo, ya que, por ejemplo, en Estados Unidos aproximadamente 2 millones de personas entran por emergencia para cuidados, y de ellos 400.000 aproximadamente cada año son ST elevados y 1.600.000 son sin elevación del segmento ST en sus diversas gamas de presentación. Sabemos que cuando una arteria está ocluida totalmente hay un tiempo que generalmente las 6 primeras horas donde con las intervenciones podemos salvar vidas, ¿no? Con la reperfusión en este caso es una demostración de la fibrinolisis. Pocas estrategias de tratamiento han ido bajando puntos duros como la mortalidad. En cardiología tenemos la aspirina, tenemos a los betabloqueadores, los inhibidores de enzima convertidora, la fibrinolisis en el caso del infarto ST elevado, la angioplastía primaria, y así se van agregando, pero cada vez es más difícil reducir mortalidad en términos absolutos o el riesgo relativo. Aquí lo que vemos que la intervención con reperfusión farmacológica permite salvar vidas cuanto más pronto se realice, y cuanto más se retrase, el número de la afectación, digamos, los resultados clínicos son desfavorables. Igual ocurre cuando hacemos reperfusión con intervencionismo coronario percutáneo. Si uno compara un estándar que en este caso 90 minutos, si el tiempo se alarga, la mortalidad se incrementa significativamente y el riesgo relativo también se incrementa significativamente si comparamos con los 90 minutos que plantea en este slide. Aquí podemos ver cómo la fibrinolisis que ya tuvo en los estudios iniciales frente a placebo resultados favorables y después en diferentes fibrinolíticos frente a streptokinasa, que fue el primero, demostraron mayor beneficio. Aquí 23 ensayos randomizados fueron comparados con PCI
y demostró el PSI es superior a la fibrinolisis en resultados a corto plazo, a largo plazo en términos de mortalidad, eventos isquémicos y eventos sin diferencias o mejoría incluso en términos de sangrado. Pero durante años la estrategia intervencionista ha estado restringida para determinados hospitales de referencia, redes grandes con capacidad resolutiva, pero sin embargo no está abierta a toda la comunidad, y esto ocurre no solo en el Perú, sino también en todas partes del mundo. Quizá algunas realidades, si estamos en Miami, la angioplastía va a ser en 30, 40 minutos, pero si estamos en República Checa, en el mismo Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, la angioplastía no permite llegar de manera oportuna a nuestros pacientes. Y este enfrentamiento que ha tenido la fibrinolisis con la angioplastía, a favor de la angioplastía de manera significativa, eso lo hemos visto durante muchos años en los ensayos clínicos comparativos. Pero sin embargo, hoy, para poder abarcar una mejor atención a los pacientes, ya la fibrinolisis con la angioplastía están trabajando de la mano, y eso lo vamos a ver en los flujogramas. Si nos vemos un poco a la realidad, en síndromes coronarios agudos, en infarto aquí en el Perú, nuestro centro ha tenido alguna oportunidad de participar en algunos registros importantes, desde que empezó el RENIMA 1, 2, 3, y posteriormente el registro Sincronía con el doctor Daniel Espinosa, y más adelante, a través de la Sociedad Peruana de Cardiología, el doctor Chacón dirigiendo un poco el PER-STEMI. Estos resultados fueron presentados, y cuando nosotros vemos qué es lo que pasa en la realidad nacional, encontramos que 24% de los pacientes de estos hospitales llamados de referencia a nivel nacional no reciben, los pacientes con ST elevado, ninguna terapia de reperfusión. Y de aquellos que reciben terapia de reperfusión, solo un 29% lo hacen dentro de las 12 horas, y fibrinolisis un 32%, y un 39% que le vamos a sumar ya ese 24%, digamos, de un grupo que separamos, 39% no recibe terapia de reperfusión oportuna, con guías que ya tienen muchos años, y ya la guía europea ha ido recortando algunos tiempos, pero nosotros con los estándares clásicos, que después lo vamos a ver qué indicadores debemos un poco monitorear, no estamos recibiendo tratamiento oportuno en nuestro país. De aquellos pacientes que han recibido alguna estrategia invasiva, cualquiera de sus modalidades, solo el 53% recibe PSI primaria dentro de las 12 horas. Se usa poco la estrategia fármaco-invasiva, esos también son resultados del PER-STEMI, y después de las 12 a 24 horas 10%, rescate 9.7%, y sin síntomas después de las 12 horas hasta las 24, 2.3%. Esto refleja que en nuestro país no estamos usando apropiadamente para nuestra realidad la estrategia fármaco-invasiva, y nuestros pacientes no son reperfundidos mecánicamente de manera oportuna con la mejor estrategia de reperfusión. Esto está pasando aquí en el país y en los hospitales grandes. Por eso que nuestros pacientes llegan a los hospitales, y dentro de la mortalidad hospitalaria tienen shock cardiogénico en casi 2/3 de los pacientes, y otro porcentaje importante hacen complicaciones mecánicas, entre todas las demás complicaciones por las cuales nuestros pacientes fallecen. En ese sentido, se propuso realizar esta guía de síndrome coronario agudo tratando de atacar una patología tan frecuente en nuestro medio. Sin embargo, teníamos que acogernos a las directivas que existen nacionalmente. El Ministerio de Salud en el año 2015 y Salud en el 2016 adoptan una metodología basada en revisiones sistemáticas, ya no solo en la escala de calidad de evidencia, ensayos clínicos, estudios observacionales, recomendación de expertos, sino que lo que busca es revisiones sistemáticas, y esto ha sido adoptado por diversas organizaciones a nivel mundial, NICE, la escocesa, australiana, y cada vez más guías, más sistemas de elaboración de guías se están adaptando a las revisiones sistemáticas. Entonces, por lo tanto, nuestra definición de una guía de práctica clínica es un conjunto de recomendaciones basadas en una revisión sistemática, y si no la hay, en la evaluación de riesgos y beneficios de las diferentes alternativas, con el objetivo de optimizar la atención sanitaria de los pacientes. No es el mundo ideal, sino que hay que aterrizar y ver con qué recursos contamos, cuál es nuestra realidad y cómo mejorar las intervenciones para obtener mejores resultados para nuestros pacientes. En ese sentido, esta guía que me han encargado de presentar fue aprobada el 4 de octubre del 2017 en una resolución del JETSI, y con la cual
ha tenido una fase de difusión. Se han generado, producto de la elaboración de esta guía, varios documentos. Una versión extensa que tiene más de 100 páginas, una versión corta, una versión paper que fue adelantada en una publicación, y además, para tratar de incorporar algún producto que tenga impacto en los resultados, se han hecho un dictamen del IETSI aprobando algún producto que después vamos a comentarlos en las recomendaciones. Entonces, esta guía lo que busca es contribuir a disminuir la mortalidad y las complicaciones de pacientes que ingresan por síndrome coronario agudo, mejorar su calidad de vida, brindar recomendaciones basadas en evidencia y optimizar el uso de los recursos destinados a los pacientes con síndrome coronario agudo. Para ello se conformó un grupo elaborador, pero en realidad no es un grupo elaborador. En este caso adoptamos la estrategia de adaptar una guía existente. Entonces se formó este grupo, si llamamos elaborador o adaptador. Se seleccionó el tópico, ya habíamos seleccionado varias patologías, una de ellas era esta. Se hizo una evaluación de la calidad metodológica de las guías existentes y establecer los criterios de adopción. También se contextualizó las recomendaciones y se validó las recomendaciones, se validó con profesionales de los diferentes hospitales de nuestro medio para ver cuál era el grado de aplicabilidad o de que no haya barreras de implementación de acuerdo a los recursos que fueron establecidos en esta guía. Este es el grupo elaborador. Como verán, hubo colegas del IETSI, digamos que vieron la parte de gestión, ver con la gerencia de finanzas, planeamiento para poder aprobar algunos elementos de esta guía. Hubo expertos metodólogos, el doctor Adrián Hernández, el doctor Piscoya, que son, digamos, expertos reconocidos, y estuvimos médicos cardiólogos de INCOR, incluyendo cardiólogos intervencionistas. Un cardiólogo intervencionista, el doctor Nolte. Y en esas estrategias de búsqueda que lo realizaron nuestros metodólogos o expertos, utilizaron estos términos para buscar en las diferentes bases de datos, incluyendo Google, PubMed, red de guías de práctica clínica, sobre el tema, y se encontraron 14 guías, de las cuales coincidieron 5 guías, y por el tema que se planteó, finalmente se seleccionaron 4 guías. No voy a detallar cuáles eran, pero incluyeran, como esto ha sido esta revisión en el 2017, incluían las guías europea, americana, de 2014, 2012, pero sin embargo, los criterios hicieron que seleccionemos las guías más recientes para poder adaptarlas. Y de esas guías teníamos la australiana del 2016 y la SAIN. Y se realizó una evaluación mediante la GRI2, que es una herramienta para valorar la calidad de las guías y básicamente ver la puntuación final que estas guías obtenían, y especialmente tenían que pasar el dominio 3, que es rigor metodológico. Y así se seleccionó un puntaje de 83 en la calificación para la guía escocesa SAIN del 2016. Así es que esta guía fue la guía que trabajamos para adaptar. Entonces, nosotros, bueno, con la ayuda mucho de los metodólogos, con el esfuerzo de IETSI y de los médicos de INCOR, se plantearon 8 preguntas pico adicionalmente a nuestro proceso de adaptación. Y estas preguntas pico estaban ligadas al diagnóstico, a las intervenciones farmacológicas y al tratamiento de reperfusión y al seguimiento a largo plazo, el inicio de terapias lo más tempranamente posible. Es decir, por ejemplo, para diagnóstico, la utilidad de la troponina de alta sensibilidad. Si en ese entonces ya había un mega estudio de 18.000 pacientes, el plató, era pertinente evaluar ticagrelor. Nosotros sabemos que no podemos discutir una guía con medicamentos que no tenemos. En paralelo, el IETSI consideró que era pertinente analizar el estudio plató para ver si había un impacto, y una de las preguntas pico fue ticagrelor comparado con clopidogrel en pacientes con síndromes coronarios agudos, y eso ya después le voy a contar la respuesta. Terapia intensiva con insulina para aquellos pacientes que se presentan en el ingreso las primeras 24 horas en la fase aguda con una glicemia de más de 200 miligramos por ciento, ¿es útil o no es útil? Se hizo una revisión sistemática. ¿Sirve la trombectomía? Era una pregunta que frecuentemente aquí veíamos a los pacientes después de angiografía con carga trombótica. ¿Sirve la trombectomía en estos pacientes con ST elevado? La intervención coronaria de múltiples vasos comparado solo con vaso culpable fue otra de las preguntas que se hizo. ¿Qué acceso era el que mejores resultados podía tener? Es el acceso arterial para la angiografía y para la intervención percutánea. Y una comparación, una de las preguntas fue dirigida hacia hacer intervención coronaria percutánea comparada con cirugía, CABG,
Lo otro fue cuánto tiempo y cuál es el costo de efectividad de la terapia antiplaquetaria dual. Casi todas estas preguntas pico estaban ligadas a la guía escocesa SAIN, de manera que la respuesta teníamos ahí, pero nuestros metodólogos hicieron nuevas búsquedas sistemáticas de la evidencia para esa fecha. Es así que tenemos unas recomendaciones que les voy a comentar. En ST elevado encontramos que, les voy a leer un poquito esta parte media especial. En los pacientes con sospecha de síndrome coronariano, ojo que acá, de un punto de vista de clasificación de la evidencia, nuestras evidencias pueden ser a favor o en contra, fuerte o débiles, y la calidad de evidencia puede ser alta, media, baja y muy baja. Digamos, basados en estos, vamos a establecer aquí a la derecha la fuerza de la recomendación, si es a favor o en contra. Tenemos que los pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo se recomienda que sean evaluados inmediatamente por un profesional de la salud competente y debe realizarse un electrocardiograma de 12 derivaciones. El primer contacto médico, que fue un punto confuso en todas las guías, ya la guía europea va definiendo. El primer contacto médico es el lugar donde un profesional va a recibirte, va a atenderte, está en capacidad de tomarte el electrocardiograma y va a tomar las primeras medidas. Por ejemplo, ponerte aspirina, darte aspirina, o terapia, iniciarte la carga del segundo antiplaquetario, o tener proximidad, pero por ejemplo, alguna de las intervenciones relacionadas, ese es el punto del primer contacto. Se recomienda que la toma del electrocardiograma se realice y se interprete dentro de los primeros 10 minutos de la llegada del paciente al centro. Se recomienda repetir el electrocardiograma cuando el diagnóstico es incierto, cuando el paciente hace dolor e incluso antes del alta. Es una buena costumbre que el servicio ha ido tratando de adoptar, pero a la cual tenemos que adherirnos en un porcentaje muy alto. En los pacientes con bloqueo de rama y cambios persistentes en el ST que nosotros conocemos que no reúnen criterios para síndrome coronario agudo, nosotros deberíamos tomar un electrocardiograma y darle al paciente para que en caso tenga un evento en el futuro pueda compararse y saber si tiene bloqueo de rama nuevo, cambios en el electro nuevos o no. Esto recomienda y son puntos de buena práctica. En relación a biomarcadores, les había comentado que habíamos hecho una pregunta pico, pero sin embargo la guía SAIN escocesa que adaptamos sugiere que las concentraciones de troponina se midan al ingreso y a las 12 horas después del inicio de los síntomas para establecer el pronóstico del infarto de miocardio. Básicamente el diagnóstico de síndrome coronario agudo lo hacemos en función de dos criterios, el criterio clínico y el criterio electrocardiográfico. Paralelamente se va a pedir biomarcadores, pero para diagnóstico ST elevado no debemos esperar los biomarcadores. Digamos que ya el diagnóstico debe estar hecho con estos dos, pero si el electro no contribuye, los biomarcadores nos van a dar la respuesta en tanto tengamos los resultados con los tiempos apropiados. Sin embargo, esta guía le da un valor a ciertos, cuando los residentes que son muy preguntones hacen un buen interrogatorio y preguntan todo lo relacionado al dolor, tipo, irradiación, con qué se genera, la intensidad, con qué calma, todo esto tiene más puntaje. Por ejemplo, si el dolor es retroesternal, es intenso, francamente opresivo, se irradia el brazo y así, no hay una escala, y si tiene antecedente ya de angina establecida, le da un valor más puntuado, mejor puntuado para establecer el diagnóstico, digamos, por el síntoma. Respecto al biomarcador, se ha encontrado que si utilizamos troponina de alta sensibilidad para diagnosticar síndrome coronario agudo, podemos sobrediagnosticar pacientes que en realidad no tienen síndrome coronario agudo. Segundo punto, la mayoría de hospitales, porque esta guía es a nivel nacional, no tiene troponina de alta sensibilidad disponible y por lo tanto recomendamos, como lo sugiere la guía escocesa, que se sugiere que las concentraciones de troponina, por los métodos clásicos, se midan al ingreso y a las 12 horas después del inicio de síntomas para establecer el diagnóstico inicialmente, el pronóstico del paciente. Los pacientes con SICA-ST elevado o con síndrome coronario agudo deben ser manejados en un hospital que cuente con capacidad de reperfusión. O sea, no pueden quedarse los pacientes si no hay fibrinolisis y si no hay angioplastía. Deben ser transferidos inmediatamente a estos centros. Los pacientes con síndrome coronario agudo deben tener monitoreo continuo del ritmo cardíaco y deben tener proximidad o acceso a un desfibrilador próximo. Estos son, la primera es una buena práctica y la segunda es una recomendación fuerte a favor. Respecto a la terapia antiplaquetaria, vemos que acá hay recomendaciones
con grado de evidencia importante y fuertes a favor. En presencia de cambios isquémicos electrocardiográficos, los pacientes con síndrome coronario agudo deben ser tratados inmediatamente con carga de aspirina 300 miligramos y clopidogrel 300 miligramos en pacientes menores de 75 años. Y los pacientes más de 75 años no deben recibir carga de clopidogrel, solo 75 miligramos al inicio, o ticagrelor, 180 miligramos de carga en quienes se someterán a una intervención coronaria percutánea. Si bien es cierto, pueden usarse antes, pero en nuestro medio, después de que hayamos tenido anatomía coronaria. Los pacientes con síndrome coronario agudo, en quienes los riesgos del uso de ticagrelor, el riesgo es los antiplaquetarios potentes, ticagrelor, plasugrel, son antiplaquetarios potentes, su mayor riesgo es el sangrado. En estos pacientes, donde el riesgo de sangrado superen a los beneficios clínicos, es decir, reducción de recurrencia de eventos aterotrombóticos, se puede considerar aspirina y clopidogrel, 300 miligramos de carga, 75 los días sucesivos, en menores de 75 años, sin carga en mayores de 75 años. Debe administrarse aspirina y clopidogrel en esas condiciones en pacientes que han recibido terapia firinolítica también. Independientemente de la estrategia, la terapia dual debe ser iniciada precozmente. En los pacientes, que no es nuestra realidad, van a fibrinolisis solo, las evidencias demostraban que los dos antiplaquetarios iban por 14 días, pero ese tipo de pacientes no lo tenemos porque nuestros pacientes o van a lisis o van a lisis pero con estrategia fármaco-invasiva o rescate, o van a primaria. Entonces, por lo tanto, no tenemos esta población de pacientes. Aquí hay una observación, que ticagrelor no debería ser utilizado como coadyuvante en fibrinolisis porque no ha sido estudiado. Eso es lo que decimos el 2017. Ya fue estudiado, ya fue publicado en junio en JACC. Luego les cuento qué salió ese resultado. En realidad nos refuerza lo que la guía recomendaba, este resultado publicado en JACC. La segunda pregunta que habíamos hecho, avanzando un poquito en el contexto de las recomendaciones de la guía SAIN, es cuál es el costo-efectividad y la efectividad clínica de plasugrel o ticagrelor comparado con clopidogrel en pacientes con síndrome coronario agudo. Sabemos que en tanto un producto no haya en el país, no tenga registro sanitario o no tenga registro sanitario activo, no podemos discutirlo en una guía. Por lo tanto, plasugrel sale de la discusión, porque una guía no tiene que tener barreras de implementación. Pero ticagrelor, que sí tiene, y más o menos el comportamiento es muy parecido. Plasugrel tiene el tritón TIMI38 en una población muy importante de pacientes, y cerca de 11.000 pacientes, y ticagrelor tiene el plató en pacientes con síndrome coronario, cerca de 18.600 pacientes. Lo que sí tiene registro sanitario, y además ya tenía una indicación a nivel institucional, un dictamen de ticagrelor en pacientes con trombosis de Sten. Lo que queríamos ver es si había la evaluación de ETS, que es la evaluación de tecnología de salud, permitía ampliar esto para todos los pacientes con síndrome coronario agudo. Y aquí lo que vemos, unos resultados interesantes, que después han salido más evaluaciones, es que los pacientes que usaban ticagrelor frente al clopidogrel tenían menos desenlaces primarios compuestos, y después de mucho tiempo el segundo antiplaquetario tenía un impacto en reducción de mortalidad de aproximadamente un 22% y un riesgo absoluto de 1.4%. Esto fue considerado importante a nivel mundial, motivo por el cual ticagrelor entró en todas las guías a nivel mundial, y de hecho era motivo de discusión también en una ETS a nivel del IETSI. Basado en este estudio es que se ha recomendado en pacientes que van a ir a intervención coronaria percutánea con síndrome coronario agudo como una alternativa importante, incluso de primera elección en algunos escenarios, el ticagrelor. Dijimos en la recomendación, lo planteamos el 2017, que los pacientes firinolizados no había sido estudiado. Eso fue criterios de exclusión del plató, y no debíamos usar ni ofrecer a los pacientes el uso de ticagrelor. Y esto ya fue publicado en junio en el JACC, donde estos pacientes no tienen ninguna diferencia en los eventos, en infarto no fatal, en muerte, stroke o en cualquier fenómeno aterotrombótico. Todos los valores de P en estos estudios de más de 3.000 pacientes
publicados en el JAC recientemente confirman la recomendación de la guía. De alguna manera, esto se ha ratificado. Respecto a la terapia anticoagulante en ST elevado, dice los pacientes con Zika ST elevado que reciben terapia de reperfusión o no, deben ser tratados inmediatamente con heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular en las guías fuerte a favor. Y ahí en las guías van a encontrar las dosis que no las puedo leer, ni ustedes. ¿Cuál es la tercera pregunta? ¿Cuál es el costo, efectividad y efectividad clínica de la terapia intensiva con insulina en aquellos pacientes que ingresan por emergencia las primeras 24 horas con una glicemia de más de 200%, independientemente si son diabéticos o no? Hay que hacer un manejo intensivo las primeras 24 horas con insulina. Recomendación, fuerza de dirección fuerte a favor. ¿En qué se basa? En los dos ensayos clínicos grandes, el DIGAMI 1, DIGAMI 2, BioMARS 2, que fue un ensayo clínico unicéntrico, pero el de más impacto, el DIGAMI 1, con una reducción de mortalidad de 28%, de 26% a 18% a favor de la terapia intensiva con insulina. En la terapia de reperfusión, los pacientes con síndrome coronario agudo con ST elevado deberían ser tratados inmediatamente con ICP primaria, eso es lo que recomienda fuerte a favor. Los pacientes deben desarrollarse, esto es importante porque esto es una guía nacional y debe hacerse, recomienda la guía hacer protocolos locales para poder optimizar los tiempos que corresponden a los establecimientos de salud. Estos para el tratamiento rápido de los pacientes que se presentan con Zika ST elevado, se deben considerar transferir de emergencia a los pacientes a centros con capacidad de intervención coronaria percutánea. Recomendación fuerte a favor. La ICP primaria debería ser hecha por el centro con menor tiempo de transferencia. Si hay un centro activo, lamentablemente a nivel de seguridad social, 24 horas, este es el único centro que tendría la capacidad para ello después de las, no sé, 8 de la noche y a veces después de las 2 de la tarde, de hecho a los fines de semana. La intervención coronaria, todos los centros deberían participar en auditorías constantes de tiempos, retrasos y usar algunos indicadores para comparar cómo está avanzando nuestros resultados. Esta es una buena práctica. Siempre implantar stent, no balonear nada más, siempre colocar stent fuerte a favor. La trombectomía fue una de las preguntas pico y no se recomienda trombectomía de manera rutinaria. La recomendación es fuerte en contra. Este fue motivo de una pregunta pico y debe ser seleccionada para un grupo de pacientes que tengan mucha excesiva carga trombótica. Podría ser usada, pero no la recomendación fuerte en contra, uso rutinario. ¿Cuál es? Este ya la respondimos, esta es una de las preguntas pico, no voy a detallar los análisis que se hicieron. Ahora, la terapia de reperfusión debe hacerse lo más pronto sea posible, ¿no? Este es un slide tradicional donde vemos que las 2 primeras horas la cantidad de músculo que se salva y el número de vidas que se salvan es muy alto y son llamadas las 2 horas de oro que debemos aprovechar. Y en base a eso están hechos algunos flujogramas, en base a esto, y que lo vamos a mostrar luego. La terapia trombolítica dice cuando la ICP primaria no puede ser provista dentro de los 120 minutos que habíamos visto en el slide anterior del diagnóstico electrocardiográfico, los pacientes con Zika ST elevado deberían recibir terapia fibrinolítica inmediata, ya sea prehospitalaria o a su admisión. Aquí en los centros o los hospitales de referencia puede recibirse y analizarse si una angioplastia va a demorar más de 120 minutos. La recomendación es fuerte a favor. Los fibrinolíticos deben ser hechas con un agente fibrino específico. Ya eso de salud tiene uno, por lo tanto las recomendaciones para ambas son fuerte a favor. En los pacientes que han tenido una fibrinolisis exitosa, estos deben ir a una estrategia fármaco-invasiva dentro de las 3 a 24 horas, no antes de las 3 horas, porque el riesgo de sangrado se incrementa. Salvo que la fibrinolisis haya sido fallida, deben ir inmediatamente a una angioplastía de rescate. Van a favor, pero están condicionados. En cuanto a la estrategia fármaco-invasiva, los pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST tratados con terapia trombolítica exitosa deben ser considerados angiografía coronaria y revascularización temprana, ¿no? Esto ya lo hemos visto. La vía de acceso, esto es importante, que ha reducido complicaciones de sangrado e incluso mortalidades, el acceso radial, fuerte a favor. Una recomendación fuerte. Sin embargo, hay que tener la tingencia que un centro no tiene tanta experiencia y domina muy bien el acceso femoral,
está permitido que lo pueda hacer. Digamos, va a depender de la experiencia del centro. ¿Cuál es el costo de efectividad y efectividad clínica de la intervención coronaria? Esta pregunta 5. Si intervenir multivaso o solo vaso culpable. En realidad, cuando se hizo esta revisión a esta pregunta, era tratar vaso culpable en el evento agudo. Y no teníamos la respuesta en ese momento, por lo menos no he revisado la guía y lo que teníamos, evidencia de Sainz, debíamos ocuparnos del vaso culpable. Sin embargo, en el 2017 se presentaron los primeros avances del Complete Study, con 3.900 pacientes, en los cuales los pacientes eran con ST elevado, eran intervenidos del vaso culpable con éxito y tenían otras lesiones epicárdicas con más de 70% y que eran más de 2 milímetros, o que siendo más de 50% tenían FFR menos de 0.80. Fueron randomizados a revascularización completa o solo vaso culpable y hacer un seguimiento de puntos duros. La mayoría de pacientes estuvieron con ticagrelor y el seguimiento a los 4 años. Pero sin embargo los avances ya fueron presentados ahora hace menos de 10 días en el Congreso Mundial de Cardiología, y lo que encuentran es que fue similar en aquellos pacientes que estuvieron hospitalizados, ¿no?, o que salían de alta y su intervención se hacía en un promedio de 3 semanas. Acá todavía estamos con la recomendación de hemodinámica, que nos mandan los pacientes a piso y nos dicen hay otro vaso culpable por intervenir, espérame mañana que decida y le voy a dar de alta. No le puedo dar de alta porque ya tiene la recomendación. Esto nos permite poder reevaluar y hacer protocolos locales para ver si tomamos la decisión, porque en este estudio los resultados fueron similares. Ya nos queda una pregunta, ya nos queda para analizar en nuestros protocolos locales. ¿Cuál es el acceso arterial preferido para angiografía e intervención coronaria percutánea? Acceso radial, fuerte a favor. Esto lo practican aquí, no tengo la tasa de procedimientos radiales, pero es bastante alta y lo practican casi todos los hemodinamistas, creo. Terapia farmacológica a largo plazo, siempre aspirina, entre 75 a 100 miligramos, fuerte a favor y buena práctica en esa dosis. Terapia antiplaquetaria doble, en esta guía escocesa basada en los estudios, la mayoría de estudios y sobre todo en estos que recomiendan ticagrelor, si uno analiza el plató, pide mínimo 6 meses. Se puede extender a 12 meses, de hecho aquí la terapia dual es 12 meses, y si hay riesgo de sangrado puede reducirse a 3 meses. Y dependiendo si hay sangrado activo se tendría que suspender, eso sería un desenlace desfavorable. La terapia con estatinas deben comenzar antes del alta hospitalaria lo más pronto posible y es una terapia a largo plazo fuerte a favor. Aquí abajo. La terapia con betabloqueadores, los pacientes con síndrome coronario agudo deben mantenerse en terapia con betabloqueadores a largo plazo fuerte a favor. Nitratos deben utilizarse en pacientes con síndrome coronario agudo como sintomáticos para aliviar el dolor de origen cardíaco debido a isquemia miocárdica continua y para tratar insuficiencia cardíaca aguda. Esto ya tiene muchísimos años, ¿no? Siempre nos decían isquemia persistente, recurrente, hipertensión, falla cardíaca, o sea, contado con los dedos, 3 indicaciones. Aquí se refuerza antianginoso y cuando hay falla cardíaca. Los inhibidores de enzima convertidora, los pacientes con angina inestable deben comenzar el tratamiento a largo plazo con inhibidores de enzima convertidora de la angiotensina fuerte a favor y los pacientes con infarto de miocardio deben iniciar terapia con inhibidores de ECA a largo plazo entre las primeras 36 horas fuerte a favor. Bloqueadores de receptores de angiotensina, los pacientes con infarto de miocardio complicado con disfunción ventricular izquierda e insuficiencia cardíaca que son intolerantes a terapia con inhibidores ECA deben iniciar terapia con bloqueadores de receptor de angiotensina a largo plazo fuerte a favor. Las 2 opciones de tratamiento están disponibles en el petitorio. Las intervenciones psicosociales tempranas están indicadas fuerte a favor y deben ser parte de un programa de rehabilitación cardíaca precoz, incluso que se inicia en la fase 1 intrahospitalaria, es una buena práctica clínica y la intervención psicológica es fuerte a favor como grado de recomendación. Siempre que tengamos en ST elevado, el primer contacto es el centro que tiene capacidad para diagnosticar, para tomar un electro, para interpretarlo tan pronto y para iniciar las primeras medidas de tratamiento específico del síndrome coronario agudo.
sea en la ambulancia, sea en el hospital sin capacidad para ICP o sea en el hospital intervencionista. A partir de esto, el reloj marca una serie de indicadores. Y nosotros, a pesar de que la guía europea del 2017 ha cambiado, ha ajustado algunos tiempos, todavía nosotros estamos trabajando con los tiempos que trabaja casi todo el mundo, que es el tiempo del primer contacto, el establecimiento de salud y evaluación de un electrocardiograma debe ser no más de 10 minutos. El tiempo entre, si el centro no tiene una capacidad para ICP y se puede hacer dentro de los 120 minutos, se recomienda desde que el paciente ingresó al establecimiento sin capacidad de intervencionismo coronario hasta que sale, ¿no? La entrada a la salida no debe ser más de 30 minutos, ¿no? Si no hay STAE, va a demorar STAE, es mejor lisarlo. El tiempo entre el diagnóstico, el electrocardiograma y la intervención coronaria percutánea debe ser menos de 120 minutos. Si llega a un hospital periférico vas a transferir. El tiempo desde el electrocardiograma hasta la fibrinolisis, inicio de fibrinolisis, no más de 30 minutos. Esto la guía europea ha recortado a 10 minutos, no sé cómo, pero vamos. Acá todavía 30 minutos parece razonable. Y si nosotros utilizamos estos indicadores, todavía estamos lejos de poder dar un tratamiento oportuno a los pacientes. El tiempo para la angiografía coronaria en un paciente después de una fibrinolisis exitosa debe ser de 3 a 24 horas. Ahí tenemos algunos indicadores de tiempo, de oportunidad para los pacientes con ST elevado. No sé si, bueno, no creo que vean, pero se los voy a contar un poquito. Este es la guía de manejo de síndrome coronario con ST elevado. Este es el resumen de todas las indicaciones. Si el paciente llega a un establecimiento como el nuestro, que tiene capacidad de intervención coronaria percutánea, debe realizarse dentro de los 60 minutos una angioplastía primaria. Si el paciente, esto está adaptado en la guía escocesa y la guía europea, si el paciente llega a un centro sin capacidad para intervencionismo, para angioplastía primaria, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Es posible la angioplastía dentro de los 120 minutos para poder salvar más vidas? Si la respuesta es sí, debemos recortar el tiempo desde que entró el paciente a este establecimiento y la salida recortar a 30 minutos, probablemente unos 30 minutos de traslado, y estos 60 minutos pasará acá, dentro de la suma de los tiempos será 120 minutos y se irán a una angioplastía primaria. Pueden ser transferidos de otros hospitales a nuestro hospital en cualquier momento, si es que estos tiempos son menos de 120 minutos. ¿Qué pasa si la respuesta es no? Se tiene que hacer una fibrinolisis con un agente fibrino específico, y si la reperfusión es fallida, si es fallida, va a rescate inmediatamente. Si es exitosa, va a una angiografía con intención de hacer una intervención coronaria percutánea dentro de las 3 a 24 horas, no antes por riesgo de sangrado, no después por el beneficio que ya no ha sido demostrado. Entonces, si nosotros vemos los numeritos 1, si va angioplastía primaria, el estudio Plató, la guía, recomiendan aspirina más ticagrelor. Si el paciente va a fibrinolisis, aspirina más clopidogrel, para no incrementar el riesgo de sangrado. Eso es en resumen el flujograma de ST elevado. En ST no elevado, las recomendaciones casi son similares de manera general para el monitoreo, para la prestación de servicios, para el uso de antiplaquetarios, es muy similar. El uso de la troponina también, al ingreso, después de las 12 horas, también son recomendaciones muy similares comunes. La terapia antiplaquetaria. Como sabemos, el estudio Plató abarcó ST elevado, no elevado, 18.000 pacientes, y después vienen los subanálisis, que ya comentaremos algunas cosas. En presencia de cambios isquémicos electrocardiográficos, los pacientes con síndrome coronario agudo deben ser tratados inmediatamente con aspirina 300 miligramos, acá tenemos la de 100, y clopidogrel 300 miligramos, siempre que sean menores de 75 años, y si son mayores, solo una tableta de 75 miligramos. Se puede usar ticagrelor en pacientes con riesgo isquémico intermedio intermedio alto que se van a someter a una intervención coronaria percutánea. Eso es fuerte a favor. Ya después discutiremos en los protocolos locales qué pacientes podemos sacarlo de este esquema. Para pacientes con síndrome coronario agudo se puede considerar aspirina y clopidogrel, como lo hemos mencionado, si es que el riesgo de sangrado con ticagrelor es alto. Eso es condicional, ¿no? Lo hemos visto, pero en realidad todos los centros
tienen la capacidad de iniciar aspirina carga, clopidogrel carga y dosis de seguimiento, pero cuando tenemos anatomía coronaria viene la decisión. Si vamos a intervenir, ticagrelor es esto que tiene que analizarse en qué escenarios se puede implementar. No todos los escenarios ni a ciegas se puede hacer. Tiene que hacerse una estratificación de riesgo isquémico y una estratificación de riesgo hemorrágico. A raíz de esto, si nosotros ya íbamos limitando, los pacientes con ST elevado podrían ir a ticagrelor, los pacientes que han sido lisados no deben ir. Esto fue presentado recientemente en el Congreso Mundial, el Popular Age Trial, que es un estudio en Holanda, en 11 centros de Holanda, que estudió, es un estudio randomizado que comparó clopidogrel versus ticagrelor o plasugrel en pacientes mayores de 70 años. ¿Por qué ocurre esto? Porque los dos estudios más grandes, el plató, 18.000 pacientes, esto es importante ponerlo también, en infarto, en síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Los dos estudios más importantes habían tenido algunas observaciones. El plató, en la población de mayores de 75 años, solo tenía 15% de los pacientes, y clopidogrel 16%, o sea, comparables, pero el porcentaje de pacientes incluidos ancianos era muy bajo. Y el tritón TIMI 38 estaba peor. Solo 13% de los pacientes fueron a plasugrel, de manera que estos pacientes son una población especial que generalmente no eran enrolados, no eran analizados y por lo tanto las conclusiones de los estudios no podían establecerse. Salió el 2018 una revisión sistemática donde ya se plantea que esta población de 75 años no hay beneficio de darle ticagrelor o plasugrel o algún antiplaquetario potente. Pero, sin embargo, en estos estudios sigue digamos, la pregunta si los pacientes que son mayores de 70 años se benefician o no. Y esto es la población que entra en Popular Age, en base a que estos estudios más grandes, menos de 30% de los pacientes tenían más de 70 años en el subanálisis. Entonces, este estudio demostró que clopidogrel fue un estudio para ver si clopidogrel produce menos sangrado y criterios de no inferioridad para protección de riesgo isquémico. Entonces, clopidogrel produjo menos sangrado que los dos antiplaquetarios potentes y clopidogrel fue similar en la prevención de eventos trombóticos, con lo cual este resultado de este estudio, que todavía está por publicar, considera que clopidogrel se prefiere en el tratamiento de estos pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST mayores de 70 años. Por lo tanto, probablemente cuando hagamos alguna recomendación local tengamos que incorporar estos análisis también. ¿Qué pasa en síndrome? Seguimos en síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. La terapia en presencia de cambios isquémicos o elevación de los marcadores cardíacos, los pacientes con síndrome coronario agudo deben ser tratados inmediatamente con heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular fuerte a favor. Una buena práctica se planteó 8 días, eso es solo una buena práctica. El médico está a potestad de decidir hasta dónde va a manejar la anticoagulación, pero puede ser, si va a haber una alta precoz, ahí termina. No hay que llegar, esperar, postergar una alta por los 8 días. El control glicémico es similar, fuerte a favor. El Digami 1 es el que respalda esto en los pacientes que tienen glicemia, hiperglicemia más de 200, independientemente si son diabéticos o no. Luego, la estratificación de riesgo. Los pacientes deben ser estratificados y la estratificación de riesgo debe ser riesgo isquémico y riesgo hemorrágico, para lo cual existen diversos escalas de riesgo y recomienda la guía usar la escala de Grace, que lo pueden encontrar en cualquier aplicativo que ha sido modificado y es una buena práctica para esta guía. Y para riesgo de sangrado, el CRUSEI, con lo cual establecemos 3 categorías de riesgo isquémico: bajo, mediano y alto riesgo. Y existe una categoría más alta que es el muy alto riesgo, que son pacientes en shock cardiogénico, inestabilidad hemodinámica, arritmias, isquemia refractaria, que deben ser tratados como si fuesen un síndrome coronario agudo con ST elevado. Tan pronto, en las 2 primeras horas, deben ir a un cateterismo cardíaco y buscar la estrategia de revascularización. El CRUSEI es no para contraindicar antiplaquetarios, sino simplemente para saber cuál es el riesgo hemorrágico, contemplar en todo el manejo del paciente, la información, el uso de terapia coadyuvante, etc.
La evaluación de la función cardíaca. Los pacientes con síndrome coronario agudo, la evaluación de la función cardíaca debería ser hecha para identificar a aquellos pacientes en alto riesgo y ayudar a la selección de las intervenciones terapéuticas apropiadas. Fuerte a favor. La prueba de esfuerzo con o sin imágenes antes del alta debería considerarse en pacientes de bajo riesgo. Es considerada una buena práctica, no tiene tanto soporte. Crean, este es el GRACE, lamentablemente al pasar de la Mac al sistema se ha desconfigurado, y establece riesgo bajo, intermedio, alto, ¿no?, en la puntuación, y con eso podemos saber la mortalidad y saber a qué estrategia vamos a ir y qué antiplaquetario podría beneficiarse según los grados de recomendación. Esos son las variables que utilizan y los puntajes, ¿no? Más de 140, aquí están los puntajes y los criterios para establecer cada categoría de riesgo, ¿no? Menos de 108 menos es bajo riesgo, a ellos podemos hacer una prueba no invasiva. Esta es escala de Crusade, también indicándonos el muy alto riesgo. Muy alto riesgo es puntuación más de 50, con lo cual se establece alto riesgo, no debemos usar antiplaquetarios potentes en estos pacientes. ¿Qué estrategia de revascularización ST no elevado? Los pacientes con síndrome coronario agudo con ST no elevado de muy alto riesgo, alto o mediano riesgo de evento cardiovascular recurrente temprano deben ser sometidos a angiografía coronaria y revascularización temprana. Va a depender de la categoría de riesgo para saber cuán pronto van a ir estos pacientes a cateterismo cardíaco. Las vías de acceso son las mismas, el radial. La cirugía de revascularización de arteria coronaria debería considerarse en pacientes con diabetes, lesión de tronco de coronaria izquierda o enfermedad multivaso. Aquí sí viene la discusión, en ST elevado no, intervención de vaso culpable y vasos no culpables. Aquí hace falta una discusión en ST no elevado para establecer cuál es la mejor estrategia. La intervención coronaria percutánea debería considerarse en pacientes con puntuación Syntax de 22 o menos o aquellos de alto riesgo quirúrgico, condicional a favor. Se puede ayudar uno por el Heart Team, es una buena práctica discutir a los pacientes antes de determinar unilateralmente cuál va a ser la mejor estrategia. ¿Cuál es el costo de efectividad clínica de la intervención coronaria percutánea completa versus bypass? Es lo que ya hemos respondido. Fármacos es de manera similar, terapia aspirina, 75 a 100 miligramos, terapia dual, 12 meses de recomendación, ¿no? Las estatinas, de manera similar a lo que ya habíamos hablado, betabloqueadores, nitratos, inhibidores ECA, son indicaciones generales similares para ambos grupos. Aquí la pregunta, la terapia dual en síndrome coronario agudo, 6 meses es lo mínimo que debe recibir. 1 año es, digamos, algo aceptable, pero para 6 meses la recomendación es fuerte a favor. Este es el flujograma que hemos hecho para ST no elevado, parte aquí con este diagnóstico, en la cual se da aspirina de carga 300 miligramos y clopidogrel 300 miligramos. El paciente debe ser estratificado para saber cuál es su riesgo isquémico y su riesgo hemorrágico. De tener riesgo alto o intermedio, recomienda ticagrelor fuerte a favor, ¿no?, y angiografía coronaria y revascularización percutánea. Si no es así, hay síntomas recurrentes, no es así, terapia de mantenimiento, aspirina, ticagrelor o clopidogrel, estatinas, betabloqueador, ¿no? Ese es más o menos el resumen de todo lo que hemos hablado. Actualizada o no, desactualizada o no, sean buenas o no, un punto importante es la implementación de la guía. Si no trabajamos en equipo, nuestro camino se ve interrumpido, va a tener muchas barreras y yo creo que eso no va a ocurrir aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor David Gálvez Caballero, sobre este tema muy importante sobre las guías de síndrome coronario agudo. Veo que ha intervenido un grupo muy importante de gente invasor y no invasor. Preguntas, por favor.